enfrentarse a la danza es esa parte de inversión. En mi caso, eso fue lo más difícil, la parte de invertir. Invertir en seminarios, invertir en instrumentos. Al mismo tiempo estaba estudiando una carrera que demanda demasiado tiempo. Entonces, eso también fue algo complicado, el dedicarle tiempo. Enfrentarse también a los papás, a veces el trabajar con grupos infantiles es también enfrentarse a los papás. Algo que yo creo es muy común entre las maestras es que a veces hay problema de que los papás quieren que sus hijas siempre estén enfrente y nosotras porque la coreografía lo requiere o por las reglas que tenemos o lo que sea, pues hay niñas que van atrás, otras que van enfrente y siempre es como que un problema. Entonces, hace poco una exalumna me escribió, ella da clases de árabe, entonces me escribió preguntándome cómo enfrentarse a los papás, cómo resolver el problema, porque pues le llegaron mamás que reclamaban diferentes cosas, ¿no? Que no estaban de acuerdo y entonces ella se sentía pues muy angustiada por esta parte de cómo tener felices a todos, ¿no? Y lo único que le dije, a veces cuando empiezas y eres muy chica y tienes que lidiar con personas más grandes, a eso te enfrentas porque te ven más chica y a veces por eso quieren abusar de ti, pero tú debes dejar bien claro quién es la maestra. Entonces, mientras tú te pegues al reglamento que les estás dando y hagas las cosas pues bien, a como tú crees que es bien y como tienes tu reglamento, pues ellas se tienen que apegar a eso y tienen que respetar las reglas que tú tengas. Y si ellas no están a gusto con el reglamento que tú manejas, pues pueden ir a buscar otro ballet. Hay muchos ballets más y es mejor, al principio cuando empezamos a dar clases, no queremos que se nos vaya ninguna alumna. Bueno, creo que nunca queremos que se nos vayan alumnas, ¿no? Pero incluso cedemos a lo que ellas quieran con tal de que no se nos vayan. Pero cedemos a lo que ellas quieren y después tenemos en desacuerdo a otras mamás o a otras alumnas y es una lucha constante. Entonces es mejor que se vaya una persona que no está a gusto con el reglamento que tenemos en el ballet a que después se haga un cauce en el ballet. Eso es una de las recomendaciones que le di. En este caso, si por ejemplo están dando clases o van a empezar a dar clases en alguna casa de cultura o en algún lugar en donde haya alguien a cargo y ustedes tienen un jefe, pues sí hacerles saber todo este tipo de problemas, porque muchas veces pasa que van y las acusan con el director, con la directora y pues no, o sea, es mejor hablar las cosas claras, hacerles saber, no sé, la mamá de tal persona no estuvo de acuerdo en que yo la pusiera atrás, pero yo tengo un reglamento y si no vino a clases o no fue constante en clases, pues le toca bailar atrás, ¿no? Yo siempre también les he manejado a las alumnas que ellas pagan por clases, porque yo les doy clases, eso es por lo que pagan. No pagan por tener derecho a las presentaciones, más bien las presentaciones y los concursos es un regalo que ellas, es un premio que ellas están ganando por su esfuerzo, pero no es mi obligación incluirlas en todo. Eso es lo que yo he manejado, igual y a algunas les funciona eso, a algunas no. Y pues eso yo creo ha sido de lo más difícil. Y también en cuestión económica, muchas veces, o sea, que digan que por ejemplo que pues no les va muy bien en la danza en cuestión económica, pues sí se le gana muy poquito, pero también depende de nuestra administración. Entonces les recomiendo que se administren súper, súper, súper bien. Algo que a mí me ha servido mucho para administrarme mejor es anotar una lista de gastos que tengo mensuales. Entonces, si yo ya sé cuánto gasto, ya sé cuánto tengo que ingresar al mes. Y también sé en dónde puedo gastar más, en dónde puedo gastar menos. Porque a veces me doy cuenta cuánto gasto en comida y es demasiado, pero porque como en la calle, por ejemplo. Entonces, anoten todos los gastos que tengan, pasajes, comida, servicios, hasta si destinan para comprarse maquillaje, lo que sea. Antojitos, que ir a la tienda, todo eso, anótenlo. ¿Cuánto van a destinar al mes de cada cosa? Y pues ahí se van a dar cuenta cuánto dinero necesitan en realidad. Siempre tenemos meses malos, meses buenos. Esa es una de las desventajas de dedicarnos a esto, porque no tenemos un sueldo fijo. Entonces, por lo regular en diciembre es el peor mes, noviembre, diciembre y empieza a bajar. La gente a veces a mí me baja desde octubre, de los alumnos,
Y a veces en enero igual no todos regresan hasta febrero, pero sí, lo pesado yo creo que es diciembre. Entonces, si yo ya sé que esa es mi temporada baja y, por ejemplo, mayo, ¿no? Que sea temporada buena, entonces, no, bueno, yo ya tengo un sueldo fijo y si ese mes ingresé más de lo de mi sueldo fijo, no agarro ese extra. Ese lo voy guardando para cuando tenga esos meses malos, de ahí a completo para pagarme, para darme mi sueldo. Si ustedes no saben cuánto ingresan, va a ser muy difícil que puedan administrarse. Otra de mis recomendaciones que yo al principio no quería hacer caso es estar... esperen. Ya. Es estudiar otra cosa, tener otro trabajo, un segundo trabajo, porque eso los va a tener más tranquilos, en realidad. Yo no todo el tiempo necesité de ese segundo trabajo. Hay temporadas en las que con la danza está perfecto, pero pues no es siempre eso. Entonces, en mi caso, como les comentaba, yo estudié diseño gráfico y algo que a mí me sirvió muchísimo fue combinar mis dos pasiones. ¿Cómo las combiné? Pues en el caso de mi carrera fue súper fácil hacer eso. Hice yo el logo del ballet, toda la imagen del ballet, los uniformes los hacía yo, mis tarjetas de presentación, la publicidad. Después como trabajo, bueno, como tareas, más bien todas mis tareas que hacía en la carrera, todas iban dirigidas a mi ballet. Entonces, siempre, cualquier tarea que hacía, yo decía, no tengo mucho tiempo. Estoy estudiando y estoy empezando un ballet y también estoy preparándome en cuestión de la danza y era parte de un ballet. Así que no había mucho tiempo para eso. Así que cualquier tarea que yo hacía, todo iba enfocado al ballet. Porque de esa forma yo podía ocupar mi tiempo en dos cosas. Entonces me sirvió muchísimo y terminó la carrera y pues ya tenía luego mi ballet y todo estaba bien formado. Me ahorré muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Por ejemplo, me titulé por medio de tesis y mi tesis trató sobre el material didáctico polinesio, en donde diseñé 4 personajes y es Rayateos, que está aquí atrás, que algunos conocen. Pues sí. Bueno, ahí están los personajitos. Y eso fue lo que hice como tesis y que claro que esto también me generó ingresos y pues me ha ayudado mucho porque combiné mis dos pasiones, entonces nunca lo siento como trabajo. Yo creo que ha sido que es mi pasión. Cuando te apasiona algo, eh, no se hace complicado. Y ni la economía, créanme, el que andemos apretados de dinero ha sido un problema porque nos apasiona tanto sin esperar nada a cambio. Entonces lo más fácil ha sido eso, que encontré mi pasión y que puedo trabajar de mi pasión y eso es lo más bonito. ¿Y qué otra cosa? Lo más fácil, pues yo creo que el sentirme libre, el sentirme creativa, el sentirme que puedo ser yo en este ambiente y el poder ayudar a más personas. Ayudarlas en muchos aspectos es muy gratificante. El saber que a veces llegan alumnas que no sé, que van al psicólogo porque tienen algún problema de depresión, de ansiedad, diferentes problemas a veces en su casa y es su forma de escape y es su forma de escapar. Entonces es muy lindo saber que puedes aportar un granito de arena a ayudar a esas personas, ¿no? Entonces hagan eso también, ayuden a sus alumnas, conózcanlas. Insisto mucho en esta parte porque así van a entender el por qué están ahí, qué pretenden y cómo influyen ustedes en su vida. Y pues ya por último, entonces si quieres empezar a dar clases o si ya das clases, van mis últimas recomendaciones y un resumen de todo esto. Primero busca un lugar adecuado. El lugar tiene muchísimo que ver para atraer a más alumnas. No siempre se puede tener el mejor lugar, pero por algo se empieza. Y ya de ahí, ya que se ganen a las alumnas, poco a poco juntas van a poder crecer.
Pueden buscar en una casa de cultura, en alguna academia de danza, muchas veces en salones pequeños también, o en salones que tienen adaptados en las casas, eso también me pasó. Buscan maestras para actividades. Si les pasa como a mí, que en ningún lugar me querían dar esa oportunidad de dar clases, yo ofrecía mi clase gratis para que un tiempo, para que vieran mi trabajo y pues yo también aprender, claro. Pueden rentar igual en un espacio en algún gimnasio, pueden rentar un salón. Si tienen más economía, si tienen más recursos para invertirle bien, pues igual y en su casa adaptar un salón. Yo estuve hace un tiempo, pero se puede dar clases prácticamente en cualquier lugar. Lo importante también es la calidad que ustedes den las clases y que en cuanto tengan esos suficientes ingresos le inviertan más. Los alumnos se dan cuenta cuando le invierten más, créanme. Y también, por ejemplo, cuando invertí en la orquesta, en tener música en vivo, eso me ayudó muchísimo, me generó más ingresos porque llegaron más alumnos. Entonces fue una inversión al principio que me acabé prácticamente mi dinero ahí que tenía guardado, pero eso me generó mucho más. En realidad como que de ahí empezó a crecer el ballet. Eso, sean pacientes, muy pacientes, y prepárense. Si ustedes no se preparan, va a llegar un punto en que se van a estancar y ya no, las alumnas se van a dar cuenta y las alumnas las van a superar en cuestión de conocimientos. Siempre hay que ir un paso más adelante que las alumnas. Muchas veces no es en cuestión de danza, porque me pasa que tengo un montón de alumnas que bailan muchísimo mejor que yo, que tienen más fuerza que yo, pero es más que nada tener esa habilidad de encontrar que mejorar en cada una de sus alumnas. Eso sería como que siempre ir un paso adelante, de que, por ejemplo, las alumnas a lo mejor no notaban que se paraban un piecito. Ese es un ejemplo, ¿no? Y ustedes ya lo notaron. Entonces se lo dicen y eso es ir como un paso más adelante. Y pues sean agradecidas, muy agradecidas con todas las personas que les ayuden, con sus maestras, con las alumnas, con los papás de las alumnas, con todos. Y pues espero que mi experiencia les haya servido para saber cómo dedicarse a esto, ¿no? En mi caso, yo estoy a la par con el diseño. Mis ingresos son no nada más de la danza, también de los seminarios que doy, de cuando soy juez en algún evento. ¿Qué más? Pues sí, sería eso, pues lo que les vendo de uniformes. Y pues ya nada más serían de eso, pero al mismo tiempo tengo mi otro trabajo que es el diseño. Entonces es una forma de poderme dedicar a mi pasión, poder invertir el tiempo que me gusta invertirle a la danza y a la vez no quedarme pobre. Entonces espero que les haya servido esto y pues administrense bien, ¿vale? Esos serían mis consejos. En verdad espero que no a todas nos funciona lo mismo, pero pues espero que mi experiencia les funcione si es que quieren emprender en la danza. Les mando un fuerte abrazo y si tienen alguna duda de algo, escríbanme, ya sea por correo, por la página. No contesto yo todos los mensajes de la página, somos varias personas que contestamos los mensajes, pero si no, me pueden escribir por este medio. También, o buscarme en mis redes sociales como Yutzil Duque. Y los dejo porque pues mi bebé ya empezó a llorar y también soy mamá, aparte de bailarina y diseñadora. Cuídense mucho y un abrazo.